Ellos hablaban de 4 traiciones, los que yo conocí. Sí, habían sido traicionados, por eso cuando decían esto yo le preguntaba luego, y entonces si tuvieran que hacer, y todos dijeron que a pesar si fueran las mismas circunstancias por las que tenían que luchar, que seguirían luchando. Pero las 4 traiciones eran, la primera, el abandono de las democracias a la República Española. La segunda, el que después de haber combatido 3 años por una república, como yo decía, la República Francesa los acogiera en campos de concentración por toda Francia. La tercera fue cuando llegaron allá y en el Nido de Águilas celebraron con Leclerc, con el champán de Hitler, celebraron la victoria, porque estando allí fue cuando les dijeron la guerra ha terminado. Y para ellos dijeron la guerra ahora a España. Y les dijeron no. Cuando bajaron de Westergaden, pararon en un sitio donde vino el general de Gaulle para darles las gracias y en fin. Y allí el general de Gaulle dijo la guerra ha terminado. Y ellos no podían, es decir, creerlo, porque ya durante el combate, los combates y todo, ya les habían dicho que luego irían a España, que luego volverían a España. Y todos combatían pensando que volverían a España, y entonces con armas, que es lo que no tenían entonces, antes. Y les dijeron la guerra ha terminado. Eso fue para ellos una traición tremenda. Esto no llegaron a comprenderlo y siempre tuvieron un punto, digamos, contra los franceses, precisamente porque no hubieran continuado después y llegado hasta España y derrocado a Franco. Es que consideraban que si se luchaba contra el fascismo, contra el nazismo, la lógica es que vinieran a España también. Para ellos era esta lógica, es decir, de su combate, por eso luchaban además con la fuerza que luchaban, iban a volver a España. Y esto me lo dijeron varios, Manuel Fernández, me acuerdo que cuando cuando vieron las armas que habían llegado a África, con las que iban a luchar ahora, pensaba ya en cuando volvieran a España, y decía, es decir, cuando me contaba, dice, volveríamos a España, dice, y ahora iban a ver, decía así con la mano, porque tenían las armas que necesitaban para el combate. Y entonces, naturalmente, les dicen la guerra ha terminado. Esa fue la tercera gran traición para ellos, y luego, bueno, la cuarta gran traición también para ellos fue el olvido. Es que en el momento todo el mundo hablaba de los españoles eran como Amado Granell y todo, es decir, todo el mundo reconoció en aquel momento lo que Amado Granell era con todos los otros. E inmediatamente, es decir, semanas después, se había recogido la historia y comenzó a contarse otra historia. Y sobre todo la de los españoles estaban olvidados en esa historia. Yo también lo comprendí esto, lo comprendí perfectamente, sobre todo cuando comencé a estudiar un poco cuál había sido el momento francés, cuando comencé a conocer, a interesarme mucho más por De Gaulle, por todo esto, ver las circunstancias que él vivió en Inglaterra, porque naturalmente, es decir, el comprender que él había estado abandonado por los franceses, es decir, esa es una etapa que luego quedó en el olvido. Él estuvo en Inglaterra con unos cuantos miles de franceses, entre 40 y tantos millones. Él había estado completamente solo. Y este hombre, que yo admiro entre 1940 y 1944, ahí sí le admiro porque es casi genial encontrarse un hombre que no tenía nada, no tenía ni país, ni dinero, ni nada, y sin embargo, apoyado por Churchill y apoyado a través Churchill por los americanos, es decir, ayudado un poco por los americanos, reivindica a Francia por encima de todo. Y esta parte me parece interesantísima, porque es verdad que yo diría que es De Gaulle y su obstinación, su empeño, el que hace que Francia consiga existir, con toda una serie de detalles. Entonces comprendí perfectamente que en ese momento, él necesitara decir lo que dijo en su discurso: París liberado por los franceses, Francia liberada por los franceses. Es decir, ahí comienza la historia falsa, una historia falsa que era necesaria. Lo que a mí me resultaba mucho más difícil, me fue mucho más difícil
fue comprender que 20 años después, todavía aceptado, 40 años después, 50 años después, y fue 60 años después que por primera vez se reconoció la participación de los españoles y el hecho histórico de que eran ellos los primeros que habían entrado en París. Anne Hidalgo ha sido un elemento esencial, fue un elemento esencial. Digamos que las circunstancias se conjuraron, entonces yo trabajaba sobre ellos. Yo tuve la suerte enorme de encontrar todavía algunos supervivientes. Esos supervivientes me dieron todas las pruebas, porque, por ejemplo, cuando uno de ellos me decían, y el general de Gaulle, fue el general de Gaulle el que me condecoró, yo todavía decía, el general de Gaulle le va a condecorar, me decía yo, es decir, porque luego ahí pueden haber muchas cosas, y me daba la fotografía, y en la fotografía estaba el general de Gaulle condecorándolo. Quiero decir, cuando uno se encuentra ya, no hay ningún historiador que pueda decir que es mentira. Y ellos todos me dieron las fotos y allí estaba el Guadalajara entrando el primero en París, el Teruel siguiéndolo, estaba Buiza bajando los Campos Elíseos, estaba todo, es decir, Buiza fue el único nombre que se permitió, el único nombre civil que se permitió porque todos los soldados estaban de acuerdo, todos, que Buiza, y había una tanqueta que se llamaba Buiza, que bajó y que todo el mundo aplaudía, Buiza bajó. Todo esto eran pruebas que están en el libro. Es decir, no se podía negar. Entonces el hecho histórico fue que yo estaba trabajando con ellos, que recogía documentación en los archivos a los que iba, que todo esto. Y en eso llega Anne Hidalgo a la alcaldía. Y además iba a hacer los 60 años, 2004. Estábamos unos meses antes. Y entonces la directora del Memorial Leclerc en aquel momento, el Memorial Leclerc pertenecía a la alcaldía de París y tenía que verla, y yo le pedí también estar allá y le entregué el dossier a Anne Hidalgo. Y el dossier, naturalmente, si lo hubiera entregado a otra persona, que creo que no lo habría entregado porque ya estaba viendo a muchos militares que negaban, que no querían que se sacaran las cosas y todo, pero Anne Hidalgo inmediatamente fue sensible y vio, naturalmente, que era un hecho histórico, que estaban allá, que habían entrado, que eran ellos. Y ella fue la que permitió. Y en el 2004 hubo el primer reconocimiento público en la alcaldía de París de la presencia española.